dimensiones de elementos estructurales, bueno, lo hicimos con la madera para tomar, digamos, un material ahí, que es, digamos, fácil de manejar, fácil de entender, y dimensionamos una viga y aprovechamos ese dimensionamiento para introducir conceptos de una de las dos metodologías más usadas en el diseño estructural, que son el diseño por esfuerzos permisibles, ¿no? O esfuerzos de trabajo. Resumiendo qué hicimos, y los aspectos más importantes de esta forma de diseño, ¿cuáles son? Mantener, sí, con factores de seguridad, reduciendo mis resistencias de diseño, ¿sí? A niveles en los cuales, y aquí está lo importante del método de los esfuerzos permisibles, mi estructura se mantenga en el rango lineal, ¿sí? ¿Se acuerdan la grafiquita que está allí en las diapositivas de la clase anterior? ¿Sí? Delimitamos básicamente que nuestra viga se mantenga comportándose en el rango lineal, en línea recta, no rebase ese límite que existe, que tienen todos los materiales, y que dimos como resultado, ese criterio lleva a tener secciones que tengan que tener dimensiones más o menos, crezcan las dimensiones para tener la seguridad adecuada que nosotros le queremos proporcionar a la estructura. Ese es un criterio de diseño. Vamos hacia otro criterio de diseño que considera otras particularidades, otros aspectos del comportamiento de los materiales, y que es el tipo o la metodología de diseño que actualmente rige a nivel, digamos, mundial, la mayoría de las reglamentaciones en términos de diseño estructural. No en todos los lugares se usan los estados límite, ahorita vamos a ver algo al respecto, pero sí es una tendencia, sí, que viene dándose ya desde hace algunos años y que se viene perfeccionando cada vez, y que en la cual todavía sí hay muchas cosas que entender, que estudiar, que modificar, que perfeccionar, pero los reglamentos actuales, llámese reglamento del Distrito Federal, Comisión Federal de Electricidad aquí en México, el ACI en Estados Unidos, los códigos europeos tienden a tener estos criterios de diseño. Entonces, vamos a acabar la introducción hablando de lo que va a ser las metodologías de diseño por estados límite, ¿sí? En estas metodologías no me voy a meter así a describirlas a fondo porque es un poco tedioso, pero ¿en qué consisten básicamente? ¿Sí? En tomar todas esas incertidumbres que ya nos dimos cuenta que implica el dimensionamiento, es decir, saber si realmente la resistencia del material va a ser la que nos están diciendo, si las dimensiones van a ser las que yo estoy proponiendo, ¿sí? Si las cargas van a ser realmente las que yo estoy diciendo a las cuales va a estar sujeta la estructura. Todas esas incertidumbres, ¿sí? A lo largo de muchos años, de mucha experiencia y usando métodos probabilísticos, se han involucrado para obtener factores, ¿sí? Que no hacen otra cosa que tratar de disminuir, llevar esas cargas de diseño y esas resistencias de diseño a valores aceptables. ¿Para qué? Para que las estructuras tengan la probabilidad mínima o más aceptable de fallar, tengan un comportamiento adecuado cuando están sujetas a ciertas solicitaciones. Eso es lo que está involucrado, así a grandes rasgos, en lo que vamos a ver, ¿no? Esos numeritos que vamos a ir viendo por los cuales hay que afectar las cargas, por los cuales hay que afectar las resistencias, ¿sí? No son números que estén dados aleatoriamente, son números que son producto de estudios probabilísticos para que las estructuras se mantengan, digamos, funcionando adecuadamente cuando vienen o están sujetas a cierto tipo de solicitaciones. Así, ese es, digamos, el concepto básico, ¿sí? Y estas condiciones, ¿sí? Las vamos a conocer como estados límite, ¿sí? Estados límite. Esos estados límite
de inicio los vamos a dividir en dos: los estados límite de falla y los estados límite de servicio. Es decir, el estado límite de falla, ¿qué me va a decir? Sí, me va a dar los coeficientes en cargas y en resistencias de mis elementos estructurales para que mi elemento estructural tenga una probabilidad de falla, ¿sí? Lo más limitada posible, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso, que no llegue a la falla, ¿sí? A fin de cuentas, ¿sí? Que no vaya a fallar, que se pueda dañar, que se pueda deformar, pero que no se venga abajo. Eso es lo que hay detrás del estado límite de falla. Hay otro estado límite que se conoce como el estado límite de servicio. Es decir, ese estado límite va a limitar o me va a dar los factores que yo tengo que utilizar, ¿sí? Para que mi estructura, ¿sí? Tenga o cumpla con las condiciones de servicio adecuadas para los usuarios. ¿Qué es esto? ¿Sí? Me va a decir, yo como estado límite te voy a dar ciertos parámetros para que tu estructura, ¿sí? No vibre demasiado cuando pasen los camiones, o no vibre demasiado cuando alguien esté subiendo las escaleras. Es decir, un estado límite de servicio en el cual tú te sientas seguro usuario de estar en esa estructura. Aunque la estructura no se vaya a caer, aunque no tiemble, tú sientas que no es una estructura, ¿sí? Que se está insegura, ¿no? Que presenta, digamos, que tú volteas hacia el techo y ves las vigas y ya tienen fisuras, ¿sí? Todos esos son estados límite que hay que cumplir y que hay que tomar en cuenta también en los diseños, ¿sí? Por tiempo, por limitaciones del curso, etcétera, vamos a empezar a hablar de los que ahorita son más importantes para nosotros en términos de la seguridad, que son los estados límite de falla, y los estados límite de servicio los vamos a dejar para una última parte de esta sección, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues hacia allá vamos, ¿no? Entonces, ya hablando de manera específica del estado límite de falla, ¿sí? El estado límite de falla obviamente va a estar ligado a la resistencia de la estructura, ¿sí? ¿Qué tan resistente voy a tener que plantear que sea esa estructura, esa columna, en este caso esa viga, vamos a empezar con vigas, esa viga, para que ante las solicitaciones a las cuales está sujeta, no vaya a fallar, no se venga abajo, ¿sí? Esto es importante y les voy a ir comentando lo siguiente. El concepto de estado límite de falla, vean la palabra falla, está implicando, ¿sí? Que yo lo que quiero es que no se venga abajo, ¿sí? Que no se derrumbe. Ya cuando un elemento estructural o todo un sistema estructural falló, es que se derrumbó, se vino abajo. Pero, ojo, sí estoy permitiendo que sufra daños. Y ahí está una clave del diseño moderno de las estructuras. Por cuestiones de economía, por cuestiones de, también aunque no lo crean, de seguridad, ¿sí? Yo prefiero que mi estructura se dañe a que se venga abajo. Entonces se oye medio brusco esto, pero es la verdad. Los reglamentos modernos actuales permiten que las estructuras, bajo ciertas solicitaciones ya a muy alto nivel de capacidad, ¿sí? Se dañen, pero lo que no permite es que se vengan abajo. ¿Por qué? Porque si se vienen abajo va a haber pérdidas de vidas humanas, pérdidas materiales, pero sobre todo pérdida de vidas, y es lo que no queremos, ¿no? Entonces, este estado límite de falla va a estar ligado con eso, ¿sí? Con llegar a que mi viga, mi columna, mi sistema estructural, ¿sí? Esté ahí, pum, pum, vengan cargas, aguante esas cargas, pum, pum. Si vienen unas muy fuertes, se pueda dañar. Si vienen otras más fuertes, se daña un poquito más, pero nunca se venga abajo, que nunca se venga abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí con estas palabras, ¿no? Sí, es el estado límite de falla es llegar al agotamiento definitivo de la capacidad de carga de la estructura, ¿sí? Pero siempre y cuando, ¿sí? No llegue a colapsarse, ¿sí?
¿de acuerdo? Puede sufrir daños irreversibles que van a afectar su funcionamiento, pero no se va a caer. Sí, me van a permitir que la gente salga, etcétera, y ya después tendré que tomar una decisión en términos de reforzarla o de plano, y ahora sí, derrumbarla, ¿de acuerdo? Eso es lo que están ustedes, digamos, tomando en cuenta, ¿sí? Cuando están diseñando o revisando algo por estados límite de falla. Entonces no hay que asustarse, ¿sí? El daño va a estar presente de alguna manera, ¿sí? El estado límite de servicio, ¿sí? Ese es completamente diferente, ¿sí? Ese tiene lugar, como les decía yo, cuando la estructura no la vemos aparentemente dañada, no está siendo sujeta a una serie de solicitaciones fuertes como un sismo, pero nosotros dentro de ella, ¿sí? Estamos viendo que pues el piso es muy flexible, o vemos que hay fisuras en los elementos estructurales, y esas fisuras han sido producto de qué, de asentamientos, de los cambios de temperatura, etcétera. Entonces, digamos, no está cumpliendo la estructura con el estado límite que se conoce como de servicio. Yo estoy dentro de la estructura y como que siento que aquí no hay mucha seguridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues revisar esos estados límite para que las vigas, las columnas no se flexionen, no adquieran configuraciones deformadas que aunque sigan de pie me causen inseguridad. Ese tipo de estados límite son los estados límite de servicio. De manera específica en las estructuras de concreto, ¿sí? Lo que hay que cuidar en cuanto a los estados límite de servicio son que no se deformen demasiado, que no vibren demasiado, ¿sí? Y que no presenten agrietamientos o fisuración, ¿sí? Que afecten su correcto funcionamiento. Es decir, el concreto se va a ir fisurando, ¿sí? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestros diseños esos estados límite para que no ocurran esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la diferencia de los dos estados límite, ¿de acuerdo? Sí, hemos estado introduciendo también en los estados límite, antes de los estados límite, perdón, los conceptos de demanda y capacidad, ¿sí? Entonces aquí, en términos de demanda y capacidad, vamos a establecer dos diferencias. La demanda va a estar ligada a la solicitación, a lo que está entrando a la estructura, ¿sí? A las cargas vivas, las cargas muertas, las cargas accidentales, todo aquello que le produzca a la estructura, a la infraestructura, le demande una capacidad para resistir esas fuerzas, va a ser nuestra solicitación, ¿de acuerdo? Y la capacidad, en términos del estado límite, particularmente el del falla, que es el que vamos a ver, pues va a estar ligado a la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta clase, nos van a dar cierta demanda, nos van a poner vigas, columnas sujetas a ciertas cargas, y nosotros vamos a dotar de capacidad ese sistema a través de qué? De darle básicamente la resistencia suficiente para resistir esa solicitación, ¿sí? Aquí hago un paréntesis, como solicitación, aquí vamos a entender o va a ser sinónimo para nosotros fuerza, acción, carga, excitación. Eso va a ser la solicitación y lo vamos a reducir en lo que va a ser la demanda. Cuando yo les hable, está sujeta a una fuerza de 5 toneladas. Viene una acción de 3 toneladas metro. Hay una carga de tanto. Está una excitación de tanto, ¿no? Esos todos son sinónimos, pero para nosotros van a ser las demandas, ¿no? Lo que yo tengo que resistir en este caso. Hablando de los estados límite de falla de manera particular, ¿no? Ahora, todos estos estudios que les decía al principio, pues se reflejan, como les decía, en factores, ¿sí? Factores que tenemos que usar, ¿sí? Para reducir las probabilidades de que mis estructuras, en el caso de los estados límites de falla, lleguen a la falla. ¿Y qué se hace? Entonces, con base en una serie de métodos, digamos, probabilísticos, se llegan a obtener
factores FC o factores de carga. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿qué hago con las solicitaciones? Yo hago un cálculo previo de, bueno, me dicen, la estructura que tú quieres diseñar o revisar está sujeta a este tipo de cargas. Hago una cuantificación de cargas, pum, pum, saco ciertos resultados de cargas y cargo mi estructura. Pero el método por estados límite de falla me dice, como lo decía Roberto, creo que la clase pasada, ¿por qué no multiplicamos la carga de 5.5, creo, por un factor para aumentarla? El método de los esfuerzos permisibles deja las cargas así como tal, las llama cargas de trabajo, y lo que hace es bajar las resistencias. En el método de los estados límite de falla, aquí sí decimos, bueno, nada me asegura que las cargas que yo cuantifiqué no van a variar a lo largo de la vida útil de la estructura. ¿Por qué? Por cambios de uso, por remodelaciones, ¿sí? O por una combinación de ambos. Las cargas que yo calculé tal vez puedan variar, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa variación? ¿Cómo me va a afectar más? Pues que vayan hacia arriba. Entonces, ¿sí? Por métodos probabilísticos se han sacado factores para multiplicar esas cargas que de inicio yo calculé y que voy a denominar como cargas de servicio, ¿sí? WS o PS, con el subíndice S aquí vamos a indicar carga de servicio, que es la carga que yo cuantifico o que me da alguien y que me dice, ya, tu estructura está cargada de esta manera. Si yo cuantifico, voy a saber que son cargas de servicio. Si ese alguien me da la carga como tal, le tengo que preguntar, oye, ¿son cargas de servicio o cargas de diseño o cargas últimas? Y ya él me responderá, no, ya son cargas últimas. Perfecto. Si son cargas de servicio, entonces tendré que buscar factores de carga para, por seguridad, aumentar esas cargas. Entonces, por ejemplo, si me dan en una bajada de cargas que en una viga yo tengo 3.93 toneladas metro, ¿sí? Y son cargas de servicio, ¿sí? Uno de los factores de carga que yo podría utilizar, no es el único, vamos a ver luego otros, es el 1.4. Entonces tendré que multiplicar 1.4 por 3.93 para obtener mi carga de diseño o mi carga última y obtener 5.5 toneladas. Entonces tengo que tener cuidado en ese sentido. Saber si las cargas que ahorita me van a dar o las que yo obtuve son cargas de servicio o cargas últimas o de diseño. Ese, digamos, es la primera característica del método de los estados límite de falla. ¿Sí? Las cargas, sean cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales, tendré que multiplicarlas por factores de carga para convertirlas en cargas últimas o de diseño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Primera, digamos, primera característica. Segunda característica fundamental en el criterio de estados límite de falla, ¿sí? Voy a partir de tener que calcular en mi elemento estructural su resistencia, como ya lo hice con la viguita de madera. Calculamos su resistencia a la flexión y al cortante. ¿Qué me dice de inicio el método de estados límite de falla? Pues esa resistencia que tú obtuviste, ya sea en cortante o en momento flexionante, de inicio la vas a llamar como una resistencia nominal, un M nominal, o sea, un momento nominal, un V nominal, un cortante nominal. Pero yo, en mi metodología, te obligo a que esos momentos o cortantes nominales o axiales nominales los tengas que reducir por factores que yo te voy a dar de acuerdo, ¿sí?, al efecto que tú estés evaluando. Y los vamos a conocer como factores de resistencia o factores de reducción. ¿Qué está implicando estos factores de reducción? Pues también seguridad en la incertidumbre de que mi resistencia que yo estoy calculando de manera nominal, la reduzca por seguridad por un determinado factor ya establecido. ¿Para qué? Para obtener, digamos, ya el momento que yo voy a decir que va a resistir esa estructura
y así poder evaluarla y compararla con la capacidad que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, segunda característica, las resistencias o las capacidades que yo que obtengo nominalmente de mis cálculos las tengo que afectar por factores de reducción. Entonces, por ejemplo, por así decir, yo hago un cálculo de la resistencia de una viga y me da, esa viga resiste 30 toneladas. Ese sería mi momento nominal, ¿de acuerdo? Pero si yo estoy aplicando la metodología de estado límite, pues ¿qué tengo que hacer? Buscar un factor de reducción, que puede ser 0.9, por ejemplo, en este caso. Ese 0.9 no sale de así porque sí, sale del estudio probabilístico que les digo, y entonces ya multiplico 0.9 por 30 y obtengo 27. Y ese 27 se redujo, es la reducción de 30 a 27, pero es el momento que yo voy a decir que resiste es la capacidad que va a tener mi viga, ¿de acuerdo? Entonces, como se dieron cuenta, como se han dado cuenta, en el cuestionario de antecedentes yo les preguntaba que si han usado alguna reglamentación, si han usado de manera específica la reglamentación actual de las normas técnicas del 2017. En su mayoría dijeron que sí. Por ahí hay gente que no la ha utilizado, que ha usado la del 2004. Bueno, en estructura es lo mismo, han variado algunas cosas, y han usado también el ACI. El ACI también, digamos, a fin de cuentas, si lo vemos de manera general, más allá de los valores de factores de carga y los factores de resistencia que puedan ser diferentes, el concepto como tal es el mismo. ¿Sí? ¿Engloba qué? A fin de cuentas, factores de carga para aumentar la demanda y factores de resistencia o reducción para disminuir la capacidad. ¿Sí? Pero ya englobado, ¿en qué? En una serie de procedimientos probabilísticos que respaldan esos valores de carga. ¿Sí? Entonces, constantemente en las normas se están haciendo revisiones para modificar, aumentar, disminuir estos factores de acuerdo al estado del arte, al estado del conocimiento que se tenga. ¿Sí? A diferencia del método por esfuerzos permisibles, que si también se ha tratado de formalizar, si se dan cuenta, por ejemplo, yo les dije, utilicen un factor de seguridad de 1.5. ¿De dónde sale ese 1.5? Pues de mi experiencia, de lo que yo creo que tiene que tener como seguridad esa estructura, pero alguien les podría decir, no, es demasiado, usa un factor de seguridad más pequeño, no reduzcas tanto tu resistencia. Y otro, por el contrario, no, reduce más tu resistencia. Son criterios, ¿sí? Que vienen que son válidos y que nacen de nuestra experiencia, ¿no? De lo que nosotros hemos hecho. Pero estos métodos de estados límite lo que tratan de hacer es uniformizar esas experiencias, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora nos vamos a nosotros a fijar o ir más hacia este lado formal de las normas técnicas, que son los criterios basados en estados límite, ya sea de falla o estados límite de servicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Aquí se resume básicamente lo que estamos diciendo en este diagramita. ¿Sí? El factor de carga tiende a aumentar y entonces obtenemos cargas últimas o de diseño. ¿Sí? El FR disminuye, entonces obtenemos resistencias últimas o de diseño. De un lado, del lado izquierdo, estamos obteniendo la demanda de diseño, ¿sí? Y esa demanda de diseño debe ser igual o menor a la capacidad última o de diseño. O al revés, la capacidad última, si se entiende mejor así, debe ser al menos igual, pero de preferencia mayor a la demanda. ¿De acuerdo? Eso es con lo que vamos a estar jugando, ¿sí? Y entonces las reglamentaciones lo que nos dicen es lo mínimo que tenemos que cumplir. Ojo, lo mínimo que tenemos que cumplir para que, ¿sí?, nuestras estructuras estén, ¿sí?, lo suficientemente seguras, basadas en los conceptos que acabamos nosotros ahorita de empezar a discutir.
discutir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué vamos a ver la normatividad vigente? Porque, pues, es el objetivo del curso, ¿no? Recordamos ahí lo que pusimos en la primera clase, ¿sí? Vamos a establecer criterios de diseño, vamos a aplicar criterios de diseño establecidos en normativa vigente, ¿no? ¿Sí? Esa normativa vigente para nosotros, sí, va a ser la norma técnica complementaria 2017. Pero quien se familiarice con esto podrá entrar de manera fácil a la ACI, ¿no? Sí, como les decía, conceptualmente ambas normativas tienen la misma columna vertebral, ¿no? ¿Sí? Esos elementos estructurales que nosotros vamos a dimensionar, pues van a estar sujetos a distintas solicitaciones. Esas solicitaciones van a ser en este curso básicamente carga muerta más carga viva, ¿sí? Acciones gravitacionales, pero por ahí les propuse, o vamos a intentar ver algo de sismo, ¿no? Que es la carga accidental, ¿no? Y la normatividad, como les decía, pues está basada en lo que va a ser los estados límite, ¿no? Entonces, los estados límite, repito, van a ser aquellos estados, ¿sí? En los cuales nosotros reduzcamos o hagamos lo mínimo posible para que la probabilidad, en este caso, de que falle o de que no cumpla un estado límite de servicio, ¿sí? Un elemento estructural esté adecuadamente diseñado, dimensionado bajo esas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de normatividades, ¿sí? Ejemplos de normatividades actuales para el diseño de estructuras de concreto reforzado. Está el ACI 318, y ahí le van aumentando números después, ¿sí? Vi que algunas y algunos en sus clases de mecánica de materiales los llegaron a ver esta reglamentación. Hay por ejemplo, un ejemplo de normativa europea, está la Suiza, el FIP, ¿sí? Y bueno, nuestra normativa actual, la mexicana, que rige para el Distrito Federal, pero bueno, se utiliza como base para las diferentes entidades federativas, son de manera particular, dentro del reglamento, las normas técnicas complementarias, en este caso para diseño y construcción de estructuras de concreto. Cuando entremos a la parte de estructuras metálicas, cambiaremos el chip y veremos las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero, ¿no? O metálicas, ¿de acuerdo? Entonces, pues no me resta más que empezar, digamos, ahorita a que ustedes propongan con base en lo que saben y lo que vamos a ir viendo, algunas cosillas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la misma viga, ¿sí? La misma viga que ya diseñaron ustedes en madera y bajo esfuerzos permisibles, que se dieron cuenta que aumentaron sus secciones, pues vamos a diseñarla en concreto reforzado, ¿sí? Vamos a hacer un diseño preliminar, similar al que les pedí en la tarea, con lo que ustedes saben, etcétera, y lo vamos a ir detallando y mejorando, y vamos a ir nosotros entonces ya adentrándonos a lo que vamos a tocar en este curso, que es básicamente la optimización y el detallado y cumplir con la normatividad para que el diseño que nosotros propongamos de esta columna sea seguro y óptimo, básicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, primera diferencia que tendríamos que tener con respecto a el diseño que hicimos por esfuerzos permisibles. Pues lo que decimos, ¿no? Que la carga sea una carga de diseño o carga última. Utilizamos en esfuerzos permisibles una carga de trabajo de 5.5 toneladas metro. Entonces, vamos a tomar un factor de 1.4. Ahorita tomo 1.4 porque ese 5.5, estoy suponiendo yo como profesor ahorita que es el producto de la carga muerta más la carga viva. Pero si tengo las dos separadas, tengo que afectar la carga muerta por un factor y la carga viva por otro factor. Eso lo haremos en algún otro ejemplo. Ahorita, como es lo de menos, no nos vamos ahorita a meter, nos puede distraer un poquillo. Vamos a tomar que nos dan una carga WS de servicio
de 5.5. Y nos dicen, utiliza un factor de 5.4 para obtener la carga última o de diseño. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer de manera práctica en este caso? Para ya obtener nuestros valores de momento y de cortante correspondientes a la carga última. Multiplicar el 5.5 por 1.4. Perfecto. Entonces viene Edgar. Entonces, ya como tenemos cierto avance, lo que hicimos con los esfuerzos permisibles es obtener con nuestra carga de trabajo el trazo de los diagramas de elementos mecánicos. Pero como hay linealidad, hay proporcionalidad, pues no me resta más que para obtener los momentos últimos y los cortantes últimos, pues trabajar con una carga última que no es otra cosa que 1.4 por 5.5. ¿Y eso cuánto me da, Edgar? 7.7. 7.7. Perfecto, ahí estamos. ¿Sí? 7.7 toneladas metro. Entonces, ojo, primera diferencia, pues vamos ahora a trabajar con esa carga de 7.7. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, al ser un comportamiento lineal, pues las reacciones también son proporcionales, ¿sí? Al 1.4. Entonces, ¿cuánto teníamos por ahí si tienen el apunte, cuánto teníamos de reacción y la multiplicamos por 1.4? ¿Cuánto tenemos? En A sería de 24.75. Muy bien, María Fernanda. 24.75. 24.75. ¿Y acá? Sí. En B sería de 44.55. 44.55. Perfecto, ahí estamos, ¿no? Y entonces, de manera también proporcional, los momentos, ¿quién me los da? Teníamos 28 puntos, no me acuerdo, o 32 puntos. El máximo sería de 39.77. Sí. 39.77. Sí. Okay. Y acá abajo igual, ¿no? 40. Y ahí sería de 15.4. Ok. 15. Sí, 15.4. Ok. Entonces también este cortante es de 15.4, ¿no? Según yo. Acá. Era 11 también, ¿no? Aquí, en el original. Sí, ahí también. Sí. Ok. Ya lo mismo. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Entonces, Y el de abajo sería de 29.15. 29.15. 21.15. Sí. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Ya estamos aprovechando lo que llevábamos y estamos ya trabajando con estados límite. Vamos a estados límite de falla y estamos convirtiendo nuestros efectos en momentos últimos o momentos de diseño y cortantes últimos o cortantes de diseño, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la carga también a su vez es una carga de diseño. Entre paréntesis, esto se puede obtener sin factores de carga, haces el análisis y después al final multiplicas como lo haríamos ahorita, o bien desde el principio ya meter la carga multiplicada por 1.4 y obtener ya de manera directa en el análisis los valores que ahorita nosotros obtuvimos. Eso es indistinto hacerlo, ya es criterio de cada quien cómo lo va a desarrollar, ¿no? De acuerdo. Primera observación previa a convertir esta viga en una viga de concreto, ¿sí? 24.75, 24.75 y 15.4. Aquí vamos, para que quede bien. De acuerdo. De aquí la carga es de 7.7. Ahí estamos, listos. Entonces, ojo, en nuestro caso, es una viga que está apoyada en A y B, y luego de B a C
tiene un volado. Exagerando un poco digamos, su configuración deformada, entre el apoyo A y B tendería a flecharse de esta forma la viga y aparecer en su parte baja tensión y en su parte alta compresión. ¿De acuerdo? Entonces, con base en cómo sabemos se comporta el concreto y el acero de manera... ¿Perdón? ¿Sí? Perdón que le interrumpa. ¿La reacción en B no es de 44.5? Ah, ok. 44, perdón. Sí, gracias, Edgar. Sí, lo que es el cortante. Es que aquí entonces me equivoqué. Bueno, aquí me falta, ya sé que me falta. Es que se suma el 29.15 no, más. de acuerdo, sí. Aquí la reacción es, sí, 24.75. Un momento. Sí. Y aquí es el valor que me acabas de dar. ¿Cuánto es? ¿40 y qué? 44.5. Muy bien, gracias. Ven aquí. Ahí está, listo. Sí, y el diagrama sí está bien, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? De acuerdo. Ahí vamos. Entonces, ahí estamos, ya teniendo las reacciones, pero mi pregunta es, ¿cómo, en función de donde encontramos la tensión y la compresión, cómo debemos distribuir el acero de refuerzo longitudinal? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Así, en términos ahorita, sin decirme cuántas barras de qué diámetro, etcétera, díganme, ¿dónde pondrían ustedes su acero de refuerzo? Así, de manera intuitiva. En las partes de tensión, ¿no? En la parte de En las tensión. partes de tensión. Porque Entonces, como aquí, perdón. no, o sea, mi lógica era que como el concreto va a soportar la compresión, el acero debía ser con la tensión. Muy bien, sí. Exacto. Perfecto. Lo que quiero que distingan es lo siguiente. Como dice Roberto, no me tengo que guiar porque el acero vaya arriba o abajo, ¿no? Estamos acostumbrados a que siempre nos ponen vigas simplemente apoyadas generalmente, y entonces el acero por default, como ahí está la tensión, siempre va abajo. Ojo, aquí hay una inversión de los efectos, ¿sí? Si yo me sigo con el acero de refuerzo del punto B al punto C en la parte baja y quito y digo, no, tiene que ir aquí, estoy armando mal o proponiendo mal mi vida. ¿Sí? El acero de refuerzo debo de identificar las zonas donde haya tensión, ¿sí? Y donde haya tensión, ahí va el acero de refuerzo, independientemente que la tensión se dé arriba o abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es una primera observación. También lo puedo deducir del diagrama, ¿sí? De elementos mecánicos, ¿sí? Aquí tengo una distribución de momentos positiva, por lo tanto, ¿sí? El acero va abajo, ¿sí? Tengo una distribución de momentos negativa, por lo tanto, el acero principal en esa parte va arriba, ¿de acuerdo? Esa es una primera distinción. Segunda pregunta, que el acero de refuerzo vaya arriba y abajo, en este caso, pregunta, a ver quién la contesta. ¿Provoca que mi viga sea una viga doblemente armada o la puedo considerar como simplemente armada? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Se puede considerar simplemente armada, ¿no? ¿Por qué, Edgar? ¿Por qué se puede considerar simplemente armada? Porque... No, está bien, estoy de acuerdo, Edgar. Es una viga simplemente armada. Porque, pues, lo que estamos diciendo, o sea, tú mismo me puedes decir, el acero solo está donde hay tensión y solo requiere acero donde hay tensión, aparentemente.
Ya, de inicio la tengo que considerar como simplemente armada porque estoy colocando acero donde solo hay tensión, independientemente que la tensión esté arriba o abajo. Ojo aquí, el concepto de doblemente armada, ¿cuándo se utiliza? Cuando también estoy por mis diseños, por mis limitaciones de peralte, qué sé yo, el acero de refuerzo no es suficiente para que mi viga tenga la resistencia adecuada, interviene el acero en compresión. Y ahí ya el acero en compresión también lo tomo en cuenta como parte de la resistencia. ¿Sí? Ojo, pero aquí no estoy tomando acero en compresión. Siguiente pregunta. Y entonces, ¿por qué? Y adelantándome un poco, porque son las dudas que suelen surgir. Y entonces, ¿cómo físicamente las vigas en realidad sí tienen acero tanto arriba como abajo? O sea, ¿por qué? Yo cuando veo una viga que la están construyendo, siempre tienen acero y arriba y abajo. Entonces, ¿todas son doblemente armadas o qué pasa allí? ¿Quién me puede contestar al respecto? Algo que se les ocurra. Bueno, yo, profesor, tal vez Sí. porque es más fácil colocar los estribos para resistir los esfuerzos de cortante, entonces por eso yo creo que debe ir doblemente armada para facilitar esos trabajos. Y entonces tú las calculas todas como doblemente armadas. Entonces las vigas las tengo que calcular todas como doblemente armadas. No, según yo se le pone una cantidad mínima de acero longitudinal. Perfecto, sí. Y ya con eso pones los estribos, aunque no se requiera. Ahí está, Ana, perfecto. Esa es la respuesta. Es decir, conceptualmente, yo parto de que las vigas son simplemente armadas. Y por eso, aquí yo no estoy considerando que va a haber acero. Y mi cálculo lo hago solo con el acero que va a implicar, que va a estar implícito en la resistencia. Pero ojo, puede resultar contradictorio que realmente la viga sí va a tener ahí acero, pero como dice Ana, ese acero es el acero mínimo y es por armado. Es un acero que, complementando lo que dice Lenin, ¿sí? Lenin decía, es que sería más fácil, como la viga también tiene que tener estribos para resistir el cortante, pues ¿dónde voy a apoyar esos estribos? Pues en ese acero que yo estoy poniendo. Pero ojo, tengo que distinguir entre lo que va a ser un acero de refuerzo, como tal, que va a ser parte de mi cálculo de la resistencia, y un acero que puedo llamar por armado o acero mínimo, que va a ser el que solo me va a servir para poder amarrar adecuadamente o colocar adecuadamente mis estribos, pero no va a ser parte de mi cálculo de resistencia. Ojo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese, digamos, es un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en nuestra viga, en el ejemplo de nuestra viga, pues vamos ya a proponer dos tipos de revisión o dos tipos de propuestas para dimensionarla. Voy a tener que tomar en cuenta el momento flexionante y el esfuerzo o el efecto de la fuerza cortante. Entonces ya conceptualmente sé que mi viga va a tener que tener, ¿sí?, acero longitudinal. Ya di un primer paso. El que le va a dar la resistencia a mi viga va a ser del apoyo A a B, el que va a estar en la parte baja, ¿sí? Y el que le va a dar la resistencia en el volado va a ser el que va a estar en la parte alta. Y todo lo demás de acero que lleve va a ser un acero mínimo por armado, porque lo requiero para que los estribos, ¿sí?, tengan apoyo, ¿no? Y los pueda yo sujetar de manera adecuada. Pero ojo, ese acero no va a ser parte de mi cálculo, ¿sí? Entonces mi viga la voy a diseñar como una viga simplemente armada, ¿de acuerdo? O bien podría hacer la revisión si es parto de que es doblemente armada, pero primero tengo que ver si requiero ese acero en compresión y me voy a dar cuenta generalmente de que no, y entonces ya lo voy a también a no tomar en cuenta. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, así está, digamos, el primer paso que vamos a dar. Voy a dar 5 minutos de descanso, ¿sí?, para relajarnos un poquito y ahorita seguimos con la clase.
Les mandé estas diapositivas, espero las hayan revisado. Bueno, ahí las tengan, si no las han podido revisar. Y vamos a ver otras diapositivas que no les mandé, pero se las voy a mandar en cuanto termine la clase para que tengan el material completo. No se las envié porque creí que con esto iba a bastar, pero vamos bastante rápido, bastante bien, entonces vamos a tratar de seguir avanzando un poquillo más, ¿no? ¿Sí? Entonces doy descanso 5 minutos y arrancamos con la siguiente partecita, aunque sea unos 15, 20 minutos, ¿no? ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, duda, comentario, aquí estoy, aquí me mantengo. Si no, nos vemos, son 10:53 a las 10:58. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera aprovechar este tiempo para preguntar, platicar algo? ¿No? ¿Todo bien? Entonces yo voy a tomar agua. Ahorita regreso. ¿Sale? Ahorita los veo. Y las veo. Yo ando aquí de nuevo, ¿eh? Ahorita
volvemos a arrancar. Profesor, me surgió una duda. Diego, sí, adelante. Ujú. Por ejemplo, si diseñamos una viga simplemente armada, vamos a obtener un cierto momento resistente. De acuerdo. Pero a la hora de colocarle el acero en compresión, el acero mínimo, Ujú. supongo que ese momento resistente va a aumentar. Sí. Entonces, Ujú. ¿se podría hacer como algún recálculo para optimizar esta viga? O sea, porque entiendo que si es simplemente armada, o sea, si se diseña como simplemente armada, a la hora de colocarle el acero en compresión, como que se estaría sobreestimando, o sea, porque se obtiene un momento resistente mayor al que se necesita. Claro, sí, o sea, físicamente el acero existe allí, es un mínimo, va a aumentar obviamente la resistencia, y para eso, para cuantificar esos efectos, la reglamentación lo toma en cuenta, y se llaman efectos de sobreresistencia, ¿sí? Pero digamos, partir del hecho de que es una viga simplemente armada, y como bien dices tú, si realmente va a existir acero en la parte de compresión y va a aumentar su resistencia, pues estoy del lado de la seguridad, a fin de cuentas, ¿no? Y por eso tal vez no vale tanto la pena meterse a cuantificar cuánto estoy aumentando la cuantía del acero para que tenga un momento resistente mayor, ¿sí? Y también te cubres del lado del cual, acuérdate que para siempre, antes de diseñar una viga doblemente armada, tienes que revisar que realmente requieras el acero en compresión, ¿sí? Si no, no tiene caso hacerla doblemente armada, ¿de acuerdo? También esa es una parte, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, está bien. Gracias. De acuerdo. Bien. Entonces, pues tomando lo que dice Diego y lo que hemos comentado, pues rápidamente es distinguir, ¿no? Aunque físicamente voy a tener acero longitudinal en esa viga, en partes donde el cálculo me está diciendo que no requieres ese acero, lo vamos a distinguir como un acero longitudinal por armado o refuerzo mínimo, pero el que realmente me va a servir en términos de la resistencia tiene que ser aquel que va a resistir las zonas de tensión, ¿sí? Podría darse el caso de que este acero, con el cálculo que ya va ahorita, no me alcance para que la resistencia se dé y aparte sea, recuerden los conceptos que hay en la mecánica de materiales 2, que fluya, que sea una viga subreforzada, ¿no? Para que se dé esa fluencia del acero y la viga, antes de fallar, comience a flexionarse, ¿no? ¿Sí? Si no me da ese acero, la tendré que hacer doblemente armada, pero solo en ese caso, ¿sí? No antes, ¿de acuerdo? Entonces, y como les decía también, hay la manera de calcular esos que le llaman efectos de sobreresistencia para ver si realmente, ¿sí? De la resistencia que yo estoy diciendo que tiene un elemento, al estar armado realmente con acero que yo no estoy tomando en cuenta, aumenta su resistencia. Eso se ve por ahí en un apartado de las normas, que luego si quieren buscamos al respecto si sigue la inquietud, ¿no? Entonces, por eso el comentario, ¿no? Porque el acero que yo realmente voy a tomar en cuenta para calcular la resistencia de este caso específico de esta viga va a ser el que estoy marcando en rojo. Y repito, el hecho de que esté en el lecho superior en una parte y en el lecho inferior en la otra parte de la viga no quiere decir que sea una viga doblemente armada, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tensión el acero está donde hay específicamente la tensión, ¿no? Entonces, vamos a entrar, digamos, a un campo para irle dando aquí emoción, que es el fundamento del diseño estructural. Lo curioso es que vamos a entrar en esta materia al revés, desde el último piso, digamos, o el piso último, por el cual generalmente se entra al proceso de diseño estructural, ¿no? Antes de dimensionar, primero hay que estructurar un sitio determinado, hay que proponer su sistema estructural, cargarlo, analizarlo,
y por último dimensionarlo, ¿no? Como lo vamos a hacer en esta clase. Lo que vamos a intentar para tener cierta idea de lo que será la estructuración y el análisis, pues va a ser meter en alguna clasecilla antes de entrar a columnas algo de estructuración y análisis, y lo que nos va a ayudar más a desarrollar esta parte de estructuración y análisis va a ser el pequeño proyecto que está programado dejar como parte de la evaluación del curso, ¿no? Sí, para que, digamos, empecemos a tener cierta idea de los 3 puntos básicos del proceso de diseño estructural, ¿no? Pero nosotros, pues vamos a partir ahorita del último, que es el dimensionamiento. Es decir, si se dan cuenta, ya nos dan de alguna manera el sistema estructural, que es una viga, cómo está apoyado, la carga, y hicimos ahí un pequeño análisis, pero a partir de esto es donde va a surgir realmente la parte medular de este curso, que es el dimensionamiento, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir dimensionar? De manera particular, vigas de concreto reforzado, que ya es el tema 2, ya no hice la diferencia, pero ya estamos en el tema 2, ¿sí? Vigas, dimensionamiento de vigas de concreto reforzado, pues vamos a establecer las dimensiones de la viga. Vamos a decir cuál va a ser su B, su H, su peralte efectivo, que se conoce como D. Vamos a determinar la cantidad y la distribución del refuerzo longitudinal para que resista ese último momento de diseño, ¿sí? Vamos a proporcionarle también estribos para que resista el esfuerzo cortante al cual está sujeto, que esto ya lo han hecho, ¿sí? Pero aquí vamos nosotros, digamos, a ejercitar más las propuestas, no tanto las revisiones, ¿sí? Tal vez la mecánica de materiales 2, como les decía en las primeras clases, está más enfocada a la revisión, ya me dan la sección, ya me dan el armado, y yo lo que estoy haciendo es revisar, etcétera. Aquí nosotros vamos a ir proponiendo más, ¿sí? Y esa propuesta la vamos a ir detallando como último paso lo mejor posible para optimizar, ¿sí? Lo que va a ser su construcción, ¿no? ¿Sí? En términos de ahorro de material y sin perder de vista que tengan la resistencia adecuada, ¿sí? El detallado es importante porque nos va a permitir de alguna manera aprovechar una de las partes fundamentales del concreto reforzado, que es poderle dar variación a su resistencia, de acuerdo a la cantidad de acero que nosotros estemos proponiendo. Entonces, para detallar mejor las vigas y poder optimizar más el material, podemos proponer tanto cortes de barras, como traslapes, como dobleces, etcétera, ¿sí? Como estribos no siempre distribuidos a la misma distancia a lo largo de toda la viga, etcétera, ¿no? Todos esos detalles influyen en que, por una parte, cueste menos el construir ese elemento estructural, y por otra, tomando el lado, digamos, que casi nunca lo tomamos en cuenta, pero porque ya de por sí es difícil cuando se utiliza concreto reforzado, es la parte ambiental, la parte ecológica. Entre menos material utilicemos, menos desperdicios habrá, etcétera, y contribuiremos a un mejor ambiente, ¿no? Es un pequeño paso, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, hacia allá van estos 4 pasos que vamos a tratar de desarrollar en este primer ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a utilizar un concreto en cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales que vamos a utilizar. Un concreto de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado de F'C, resistencia del acero de 4200, esos van a ser las propiedades de nuestros materiales, y vamos nosotros a utilizar la normatividad vigente en la Ciudad de México, que es la norma técnica 2017. La normatividad, entonces ya dijimos, ya nos vamos adentrando ahí. ¿Qué criterio de diseño es? Estados límite. Entonces lo que tengo que hacer en la normatividad es buscar esos estados límite que tengo que cumplir, tanto en falla como en servicio. La pregunta es, ¿por cuál iniciamos? ¿Por el estado límite de falla, que tiene que ver con la resistencia, o por el estado límite de servicio,
que tiene que ver con la funcionalidad. ¿Quién me dice? ¿Alguien? Por el de falla, ¿no, profesor? El de falla, ¿no? Ahorita lo que nos importa es la resistencia, darle la resistencia adecuada a nuestra vida, entonces nos vamos por el estado límite de falla. Entonces, yo les mandé un PDF bueno, seguramente ya lo tendrán en otras versiones, bueno, en otra forma de PDF, etcétera, pero yo me voy a basar en ese PDF, me voy a referir al número de página donde viene la información de la cual les voy a hablar en las clases, ¿sí? Pero si no quieren usar ese PDF y tienen otro que más les acomode, pues simplemente busquen el apartado entonces al cual me estoy refiriendo. Yo me referiré a ese PDF y lo que vamos a hacer con ese PDF es ir tomando las partes que me van a interesar. Sé que entrar a una norma no es nada sencillo, no es agradable, tiene un montón de requisitos, de puntos, por dónde empiezo, dónde me ubico, hacia dónde voy, etcétera. Pero para eso sirve la teoría, ¿no? Para no andar divagando en creer que la norma se lee de la página 1 a la 640 y voy a ir teniendo que cumplir todo lo que me dice ahí la norma, sino la recomendación es entrar a la norma con la idea, buscar la información que me va a servir de inicio, la general de lo que quiero resolver, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿sí? Norma técnica basado en estados límite, y el estado límite que voy a querer yo resolver ahorita es el estado límite de falla. Y de manera particular, veo que mi elemento estructural está sujeto a dos tipos, o tendería a fallar con dos tipos de falla diferente, a flexión y a cortante. Entonces, me empiezo a subdividir y digo, bueno, es una viga que me han dicho que el efecto de flexión es el que más predomina, el más importante, el que tengo yo que revisar de una mejor manera, proponer una viga que sea resistente, primero que otra cosa, a la flexión. Entonces me voy al apartado donde me especifica estado límite a flexión, ¿no? Y ahí estamos a flexión, ¿de acuerdo? Y en la flexión ya estoy ubicado a, ¿qué estoy haciendo básicamente? Pues voy a analizar, ¿sí? Mentalmente, un esquemita mental ahí que tengo que tener en la cabeza, es decir, lo que quiero analizar es un elemento estructural que está sujeto a este tipo de cargas y que tiende a fallar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ya mis conocimientos me llevan ¿a qué? A irme ubicando en los apartados que tengo que ir cubriendo. Y me dicen, bueno, yo me acuerdo de la mecánica de materiales 2, que me dijeron que hay un tipo de falla que se llama balanceada. Y la falla balanceada, ¿qué me dijeron que era? ¿Quién me dice por ahí? ¿Quién se acuerda que es un tipo de falla balanceada cuando una viga está sujeta a flexión? Es cuando el acero y el concreto llegan a... Pablo, perdón, sí. Es cuando el acero y el concreto llegan a su máxima capacidad al mismo tiempo. Es una falla donde el acero y el concreto llegan simultáneamente a su máxima capacidad. ¿Y eso existe? Teóricamente, porque para verlo en práctica es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Pero es una condición ideal. Y como todo en la vida, partimos de condiciones ideales que no existen, pero que buscamos que sean nuestro objetivo, ¿no? El amor ideal y todo, y de la vida ideal y todas estas cosas, ¿no? Sí, entonces la falla balanceada no existe, pero es nuestra falla de referencia, ¿no? Entonces, como no existe, ¿sí? Tenemos que partir de ella, cuantificarla, saber, ¿sí? Qué valor tiene, para partir de ella buscar una falla real, ¿sí? Realmente, ¿sí? Lo que se puede presentar en la viga. ¿Y qué les dijeron en cuanto a tipos de falla que realmente sí se podían